Aquí les voy a hablar un poco de los criterios de selección del paciente vascular candidato al implante Keep Walking. Un poco es la siguiente fase, una vez se ha realizado ya un ensayo clínico en pacientes que ya estaban amputados, que ya se ha visto que realmente las mejoras son importantes, pues uno se plantea pues por qué no podemos poner el implante en un paciente en el momento de hacer la amputación. Pero, claro, esto requiere una serie de criterios previos para saber si esto puede funcionar o no. Esto es lo que yo voy a intentar definir aquí, pero esto me gustaría, y más como hay compañeros vasculares en la sala, que sirva como un documento inicial, y me gustaría pues críticas constructivas y destructivas si se procede, pues para poder aportar y decir pues, esto no es necesario, esto puede ser más necesario. Aparte de, bueno, rehabilitador no decimos nada. A ver, bueno, en el amputado vascular transfemoral tenemos que distinguir dos cosas. Una son las características propias de la isquemia de la extremidad, que es lo que nos puede condicionar el hecho de que esté indicado o no. Y por otro lado, pues la capacidad funcional y la comorbilidad del paciente. O sea, tenemos que hacer una unión de las dos cosas antes que poder tomar la decisión. O sea, intentar ir analizando un poquitín cada una de las cosas. En cuanto a la isquemia, esto está escrito, y dice, no existe una prueba o evaluación objetiva única que nos garantice poder determinar con éxito un nivel de amputación, habiendo además opiniones contradictorias respecto a la mayoría de los métodos utilizados. Todos los vasculares sabemos que a veces es muy difícil, a pesar de que tengamos pruebas de imagen, pruebas funcionales, saber si una amputación a un nivel determinado funcionará o no funcionará. Si aquí tenemos en cuenta que además hay que poner un implante, que es un implante sintético, esto nos lo complica un poquitín más y a partir de aquí pues es un poco más difícil. Por otra parte están lo que aporta el paciente, la capacidad, está muy arriba, la capacidad psicosocial, es decir, tiene que ser un paciente con unas capacidades mínimas, una capacidad funcional para moverse, el hecho de que no tenga enfermedades asociadas, que no pueda tener retracciones articulares, sobre todo una retracción de la cadera, y que el nivel de amputación no se prevea que tenga que ser muy alto. Pero lo importante para los vasculares es la valoración hemodinámica. Yo he dividido esto en varios sectores, hay unas mediciones de presiones segmentarias, esto lo he rescatado he tenido que sacar el polvo de artículos muy antiguos, de la época en que se hacían profundoplastias, y existía este índice, que era el índice colateral profundo apoplite distal, se llamaba, que pretendía valorar la colateralidad de la arteria femoral profunda para predecir el éxito o el fracaso de la revascularización mediante una profundoplastia. Yo no lo he hecho nunca, pero es fácil de hacer, parece ser. Viene dado por esta relación, donde el primer es la presión distal a nivel del muslo, medida con Doppler, y la otra la presión por debajo de la rodilla. Y esto pues nos da un valor, y los trabajos que se ven hechos en este sentido veían que valores por debajo de 0,25 de este índice pues tenían una buena resolución de la revascularización, mientras que valores por encima veían que fracasaban las revascularizaciones de la femoral profunda. Entonces, una posibilidad. Otra posibilidad que tenemos pues, hoy día pues, es la cartografía con ecodoppler, que lo tenemos más a mano, y esto nos permite valorar la velocidad de flujo directamente a nivel femoral, que nos permite medir si hay problemas de entrada y si hay problemas de salida. Y esto, pues bueno, a base de la morfología de la curva, si no hay una curva trifásica ya es un mal pronóstico, si hay velocidades superiores a 133 metros por segundo nos traduce que hay aceleraciones y por tanto puede haber estenosis, pero esto además lo tendríamos que cuantificar para ver si son significativas o no y se tendrían que arreglar o no. Entonces existe la ecuación pues, del pico sistólico máximo dividido por pico sistólico previo, y los valores entre 2,5 y 3 nos traducen una estenosis hemodinámicamente significativa superior al 60%, que nos podría comprometer el hecho de poner un implante.
Hay otras exploraciones, como la medición de presión transcutánea de oxígeno, como la flujometría láser Doppler, como la fotopledismografía, pero en realidad son escasamente utilizadas en la mayor parte de servicios, aparte del medidor transcutáneo de oxígeno, que tiene poca aplicabilidad en este caso. No se dispone de ellos y no sabemos hasta qué cierto punto esto podría funcionar o no podría funcionar. Luego tenemos las pruebas de imagen. Las pruebas de imagen ya las solemos tener en estos pacientes, dado que la mayoría provienen de revascularizaciones previas que han fracasado y que precisamente acaban en amputación, porque la mayor parte de pacientes en los que se indica una amputación mayor de entrada suelen ser pacientes muy añosos, pacientes en muy malas condiciones, y que estos ya prácticamente no serían tributarios de pensar en aplicarles, en que pudieran entrar en un protocolo de este tipo. Y bueno, pues las típicas de siempre, la arteriografía, DIVAS, angio-TC, angioresonancia magnética. Y esto siempre nos puede ayudar, si lo tenemos previamente, para hacer una valoración del estado en el momento de la amputación del árbol vascular. Pero también es importante la valoración clínica, no olvidemos, porque claro, tanto de la extremidad como del paciente, porque tiene que ser una conjunción de las dos cosas. La extremidad, pues la extensión de la isquemia y de la necrosis que tenemos en aquel momento, que nos pueda permitir hacer una amputación más alta o más baja. La presencia y extensión de una infección. Evidentemente, si tenemos una infección activa, pues no le vamos a poner una prótesis, porque lo más seguro es que se nos infecte todo y se nos vaya al carajo. Y también la presencia del flexo de cadera. Y desde el punto de vista del paciente en sí, pues una amputación mayor contralateral nos puede contraindicar también el hecho de poner un implante. Dudoso si la amputación mayor fuera una desarticulación de rodilla. Tenemos pacientes con doble desarticulación de rodilla que caminan, por tanto aquí ya sería un poco más dudoso. Y una patología asociada limitante, tipo cardiorrespiratorio, o de cualquier otro tipo, pacientes con ictus previos, etcétera. Una esperanza de vida reducida por la comorbilidad, por la presencia de neoplasias, y sobre todo la habilidad del paciente. Es importante que el paciente pueda colaborar, porque si el paciente no colabora, vamos mal en este sentido. Este es un caso, por ejemplo, de un fallo de un muñón, de una amputación transtibial, que en este caso nosotros, que somos, como ya ha dicho doctor Guirao, fans de las desarticulaciones de rodilla, en este caso pues no estaría indicado hacer una desarticulación de rodilla, porque una de las cosas que hemos aprendido con ello es que requiere un colgajo posterior muy importante, porque se retrae todo. Si no tenemos un buen colgajo de casi 15 centímetros desde la flexura de la rodilla, pues no funciona bien y entonces se puede retraer. En este caso ya no nos sirve, por tanto aquí tendríamos que pasar a un nivel femoral. Entonces este paciente, si es solo por isquemia, no es por infección, desde el punto de vista local de la extremidad, pues podría ser un buen candidato a implante en el momento de la amputación. Otro paciente, pues este paciente, pues claro, tenemos una gangrena instaurada. Imaginemos que no es tributario de revascularización ni tributario de poderle hacer una transtibial y tuviera que ser una supracondilia. Es una gangrena seca y por tanto podría ser un buen candidato. Si esto fuera una gangrena húmeda, evidentemente yo no me la jugaría. Luego también están las posibilidades de protetización, como ya he hablado antes. El paciente tiene que tener una ausencia de trastornos cognitivos. Un paciente con un cierto grado de demencia o que evoluciona hacia una demencia no sería un buen candidato. Desde el punto de vista del estado general, el índice de Bartel tendría que ser igual o superior a 60. Todo esto son suposiciones que entendemos que podrían ser válidas, pero que están sujetas a discusión y abiertas, evidentemente. Esto no es nada cerrado. Nivel funcional K2 o K3, a pesar de que el doctor Guirao ha hablado antes de K1, muy optimista, pero perfecto, y que filiado esto entre las 6 y las 12 semanas previas a la amputación, es decir, ¿de dónde viene este paciente? ¿Tenía una capacidad funcional para caminar? ¿Qué tipo de vida hacía? Y esto nos puede limitar el hecho de decir, pues, ¿es candidato o no es candidato?
y lo que hemos dicho antes de la ausencia de amputación mayor contralateral. Las posibilidades de protetización ya ha hablado el doctor Guirao antes. La impresión es que si se está muy encima de los pacientes y si hacemos una interconsulta previa a la amputación al rehabilitador, nos puede orientar mucho y aumenta de forma muy significativa el índice de protetizaciones en los pacientes. Si algo hemos aprendido en nuestro hospital es que la edad no es un inconveniente. Tenemos pacientes de casi 100 años caminando, pacientes con sobrepeso caminando y con amputaciones proximales. Por tanto, es un tema de voluntad de protetización, primero por parte del paciente, evidentemente, segundo por parte del rehabilitador, y también es muy importante el apoyo familiar y del resto de profesionales, fisioterapeutas, ortopedas, etc. Otros criterios de exclusión, ya se ha dicho antes, el peso superior a los 100 kilos sería un caso de exclusión. La patología neoplásica activa, no tiene sentido poner un implante en un paciente que sabemos que tiene un mal pronóstico o previsiblemente un mal pronóstico. Una longitud previsible de muñón inferior a los 15 centímetros, es decir, un paciente que tenemos una isquemia muy severa y que vamos a tener que ir muy arriba porque es una infección importante o una isquemia importante o una evolución desfavorable de una amputación anterior, pues ya tampoco sería candidato. Evidentemente la infección activa y pues la negativa o la falta de colaboración del paciente o de la familia, esto también es importante. Como conclusiones, yo diría que inicialmente es importante utilizar todos los parámetros hemodinámicos disponibles para la predicción del éxito de la amputación con implante. Posiblemente pueda haber más, posiblemente sobren, posiblemente sirvan o no sirvan, no lo sé. Estamos ante algo que no se ha hecho y por tanto todos son suposiciones. Tenemos experiencia con lo que hemos hecho, pero no con lo que no hemos hecho. Es imprescindible una valoración global del paciente. Cuando digo global hablo del rehabilitador, hablo del internista, hablo evidentemente del cirujano vascular, hablo de todos los implicados en el paciente, y que es importante que el paciente entienda y acepte lo que se le va a hacer. Y es recomendable un estudio de tipo multidisciplinar previo a determinar la idoneidad del candidato, como decíamos. Como reflexión, dada la falta de evidencia clínica de la implantación del keep walking en el mismo acto quirúrgico de la amputación en el paciente vascular, cabe sistematizar la valoración de los parámetros expuestos o alguno otro si se estima oportuno, que es lo que hablábamos antes, para iniciar un ensayo clínico multicéntrico que valide las expectativas de éxito. Esto debe traducirse en una sustancial mejora de la calidad de vida del paciente amputado femoral de origen vascular, y por operatividad y eficacia yo aconsejaría la creación de unidades funcionales de osteointegración como la que tenemos creada en nuestro hospital, que en nuestro caso pues está integrada por el médico rehabilitador, por el cirujano ortopédico, porque es quien entiende de la técnica quirúrgica, y por el cirujano vascular, que es el que tiene el paciente, entre otras cosas, pero sin estar abiertos a otros profesionales, desde asistentes sociales, desde internistas, desde cualquier otro tipo de especialista que pueda proceder, que sea válido en cada momento, pues para tener mayor información y para ir sobre seguro para poder hacer las cosas como Dios manda. Y creo que con esto acabo. Pues muchas gracias.